Bueno muchachos, bienvenidos a este primer video del año del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a seguir viendo el tema de CRUD. Antes de empezar, quiero desearles a todos un feliz año, que sea un año lleno de salud y prosperidad para ustedes y para sus familias. También que sea un año de muchos aprendizajes y de muchos éxitos para todos. Quiero aprovechar también para decirles que en los próximos días se vienen sorpresas y nuevos contenidos en el canal, así que los invito a que estén muy pendientes a la información que estaré compartiendo en los próximos días. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué veremos en esta clase? En esta clase veremos cómo eliminar registros desde nuestra aplicación visualbasic.net a los diferentes gestores de base de datos que hemos trabajado a lo largo de esta unidad. Ustedes saben que, como en videoclases anteriores, vamos a trabajar primero los gestores de base de datos MySQL y SQL Server. Entonces, en esta videoclase vamos a trabajar con esos dos gestores de base de datos y veremos cómo eliminar registros desde nuestra aplicación visualbasic.net a esos gestores de base de datos. Antes de entrar de lleno al desarrollo del ejemplo en Visual Studio, quiero mostrarles algunas consideraciones que debemos tener a la hora de eliminar registros de una tabla. La primera consideración es que debemos verificar si la tabla en la que vamos a eliminar el registro no está relacionada con otra u otras tablas, dado que hay casos que eliminamos un registro de una tabla, que la podemos llamar padre, que está relacionada con otra, que podemos llamar hijo, y el registro en esta otra tabla relacionada, en la tabla hijo, queda huérfana. ¿Por qué queda huérfana? Porque el registro padre ya no existe. Está el registro en la tabla hijo, queda el registro ahí, pero queda huérfana porque la relación que tenía con el registro de la tabla padre ya no existe. Entonces debemos tener esa primera consideración. La segunda consideración es verificar la integridad referencial y qué reglas se está aplicando. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de integridad referencial? Ahora lo voy a explicar muy brevemente, porque en este video curso no vamos a profundizar en estos conceptos, sino que los vamos a profundizar en un curso que estaré subiendo en los próximos días. Es uno de los nuevos contenidos y de las sorpresas que vamos a tener en los próximos días en el curso. Entonces, ¿qué es la integridad referencial? La integridad referencial, para decirlo de una forma fácil, es cuando un registro hace referencia a un registro de otra tabla, el correspondiente registro debe existir. Esto hace mucho referencia o está muy relacionado con lo que explicaba anteriormente en la primera consideración. Entonces debemos tener muy en cuenta con estas dos primeras consideraciones que me parecen muy importantes para que no tengamos inconvenientes a la hora de eliminar un registro de una tabla y por ende no entrar en conflicto con la base de datos en general. ¿Y cuál es el sentido pues de toda esta explicación de estas dos consideraciones anteriores que hemos explicado? Esto se hace con el fin de que no se borren o modifiquen datos relacionados accidentalmente. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de diseñar nuestra base de datos y a la hora de eliminar un registro de una tabla u otra. Entonces, sin más preámbulos, ahora sí, situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y desarrollemos el ejemplo de esta videoclase. Bueno, como hemos venido trabajando en videoclases anteriores, ya tengo creado aquí el formulario de eliminar cliente, que tiene pues 4 text box, un botón que es el que nos va a permitir eliminar y 4 labels que acompañan a los text box. Estos text box los coloqué con el fin de verificar la información que se va a eliminar antes de pulsar el botón eliminar. Entonces, como en la videoclase anterior, cuando veíamos cómo actualizar registros, aquí también vamos a utilizar la misma mecánica o el mismo procedimiento para verificar cuál es la información que se va a eliminar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ubicarnos ahora en nuestra clase de clientes y vamos a realizar el código concerniente para poder eliminar un registro de nuestra tabla clientes en nuestra base de datos MySQL y SQL Server. Recordemos que este código que vamos a realizar aquí
en relación a MySQL también sirve para SQL Server. Entonces es el mismo código. Entonces lo vamos a ubicar acá debajo de la última función y vamos a colocar aquí public function. Vamos a llamar eliminar cliente. Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar un parámetro. Ese parámetro lo vamos a llamar CE, que va a ser de cuenta a la cédula, o más bien vamos a colocar num ID para hacer referencia al número de identificación, y va a ser de tipo de dato string. ¿Por qué vamos a utilizar este parámetro en vez de utilizar un objeto de tipo de clientes? Vamos a utilizar solamente este parámetro porque con el número de identificación del cliente vamos a saber qué cliente vamos a eliminar de nuestra tabla. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a colocar aquí el valor de retorno de la función, que va a ser un boolean, y presionamos enter. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un capturador de errores try catch, y dentro de las instrucciones del try vamos a llamar a la función conectar para conectar con nuestra base de datos. Luego vamos a asignarle a la variable objeto cmd un nuevo objeto de este tipo de dato o de este tipo de objeto, MySQL command, y dentro del constructor de este objeto vamos a colocar la siguiente instrucción SQL. Vamos a colocar así: delete from clientes, es decir, elimina de la tabla clientes el registro cuyo campo sea num id y que este sea igual al valor que le pasemos al parámetro num id que está dentro de los paréntesis, que es este. Entonces el valor que nosotros ingresemos aquí es el que nos va a permitir identificar por medio de nuestra instrucción SQL qué registro se va a eliminar de la tabla clientes. Entonces colocamos aquí, lo concatenamos con lo que tiene el parámetro num id que está dentro de los paréntesis. Como esto es un valor de tipo de dato string, tenemos que colocarlo dentro de comillas. Entonces utilizamos las comillas simples porque ya estamos utilizando las dobles. Comilla simple que se abre, comilla simple que se cierra. Entonces con esto ya tenemos nuestra instrucción SQL terminada. Ahora lo que tenemos que hacer es asignarle al objeto CMD la cadena de conexión de nuestra aplicación visualbasic.net con nuestra base de datos. Entonces utilizamos la propiedad connection y llamamos a la variable objeto de tipo MySQL connection llamada con. Ya hecho esto, lo que tenemos que hacer ahora es colocar un condicional if, cuya condición va a ser que si la consulta se ejecuta correctamente por medio del método executeOnQuery, entonces que muestre el siguiente mensaje: msgbox, el cliente se ha eliminado correctamente de la base de datos. Luego del mensaje retornamos un true, porque recordemos que esta función o este método retorna un valor booleano. En el caso de que todo salga correcto, que retorne un true. Del resto, es decir, else, que retorne un false. Esto lo colocamos también aquí en el catch, lo pegamos y aquí vamos a colocar un msgbox y colocamos el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca alguna. Entonces colocamos aquí un finally o un finally y llamamos a la función o al método desconectar para que al terminar, independientemente de si se ejecutó o no se ejecutó correctamente, todas las instrucciones del bloque try catch que desconecte con la base de datos. Entonces con esto ya terminamos la parte del código de la clase de clientes. Ahora tenemos que replicarlo, pero en la clase clientes. Así que, como de costumbre también, vamos a crear una función public function eliminar clientes. Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el parámetro. En este caso es num id, porque también tenemos que obtener ese valor para que se pueda ejecutar correctamente la función o el método de eliminar clientes de la clase de clientes, que lo vamos a colocar en esta función. Entonces este parámetro también va a ser de tipo de dato string y también va a devolver un booleano. Entonces dentro del método de eliminar cliente vamos a llamar a un bloque try catch, y lo primero que vamos a hacer es crear
un objeto de tipo de clientes al cual vamos a llamar DC as new. Llamamos al constructor de clientes. Entonces, ya creado el objeto de clientes llamado DC, ya podemos utilizar el método eliminar clientes. Entonces, DC punto eliminar cliente, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis tenemos que colocar el parámetro y o argumento de este método. En este caso es el número de identificación, y ese número de identificación lo vamos a obtener por medio del parámetro numID de este método eliminar clientes, pero de la clase LClientes. Recordemos que este objeto que vamos a instanciar después en el código del formulario es en sí el que va a permitir llamar a la función eliminar cliente de la clase de clientes. Entonces el valor en sí se va a almacenar en este parámetro. Entonces es por ello que tenemos que colocar dentro de los paréntesis de este método el parámetro numID de este método eliminar clientes. Y ya con esto tenemos terminada casi toda la parte del código. Lo que nos faltaría sería retornar un true en el caso de que todo salga bien, y en el catch colocar que retorne un false en el caso de que ocurra alguna excepción. Colocamos un msgbox y colocamos el mensaje de la excepción. Guardamos cambios y con esto tenemos terminado ya el método eliminar clientes, pero de la clase LClientes. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al formulario. Nos vamos al código del botón eliminar. Aquí ya se ha creado automáticamente el evento clic del botón eliminar. Es decir, que al presionar clic sobre ese botón se va a desarrollar lo que coloquemos dentro de sus instrucciones. Quiero decirles antes que el código que nos permite visualizar la información antes de eliminarla ya la tengo realizada. Es este código, que es el mismo que hemos trabajado en videoclases anteriores, donde el TXT o la caja de texto donde vamos a colocar el número de identificación, cuando ingresemos dicho número de identificación, cuando este pierde el foco, va a aparecer automáticamente la información del cliente. Ya esto lo expliqué anteriormente, así que no lo voy a volver a explicar. Vamos a pasar al código del botón eliminar, donde simplemente vamos a crear un bloque try catch, y en las instrucciones del try vamos a crear un objeto de tipo LClientes, al cual voy a llamar LC as new LClientes. Ya tengo creado el objeto LClientes, así que vamos a llamar ahora al método eliminar clientes de este objeto. Entonces LC punto eliminar clientes, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el número de identificación del cliente que se va a eliminar de nuestra base de datos y específicamente de la tabla clientes. Entonces, ¿dónde se encuentra el número de identificación del cliente en el formulario? Si nos vamos al formulario, el número de identificación del cliente lo ingresamos en la caja de texto que tiene como nombre, o en la propiedad name, el txt numID. Entonces vamos a colocar aquí txt numID en su propiedad text. Con esto estamos obteniendo el valor que está en la caja de texto o que se ingresó en la caja de texto txt numID. Entonces ese valor se va a almacenar en el parámetro numID de este método eliminar clientes y va a realizar el procedimiento del método. Entonces lo que nos restaría por hacer es colocar un msgbox en el catch para que muestre el mensaje de la excepción si se produce alguna. Guardamos cambios y ya tenemos nuestro código realizado. Solo faltaría ejecutarlo, así que presionamos en iniciar. Aquí se nos ejecuta ya el formulario. Nos ubicamos en la caja de texto num identificación o número de identificación. Colocamos el número de identificación del cliente, del cual vamos a eliminar de la base de datos. En este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando pierde el foco, aparece automáticamente la información de ese cliente cuyo número de identificación es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si presionamos en eliminar, automáticamente se tiene que eliminar esa información de la base de datos. Presionamos en eliminar y dice que el cliente se ha eliminado correctamente de la base de datos.
Presionamos en aceptar y aquí nos faltó borrar los campos cuando se terminara el procedimiento de eliminar el cliente o de eliminar el registro. Entonces eso se lo podemos colocar, podemos crear una función y limpiar los campos utilizando el método clear. Entonces vamos a corroborar que este cliente se eliminó correctamente de la base de datos. Vamos a presionar nuevamente en iniciar. Colocamos el número de identificación nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pierde el foco y vemos que nos muestra no hay ninguna fila en la posición 0. Este mensaje lo podemos modificar, por ejemplo, que diga el cliente o el número de identificación ingresado no existe en la base de datos, o un mensaje parecido que esté acorde a lo que estamos realizando. Entonces con esto estamos verificando efectivamente que el cliente se eliminó correctamente de la base de datos. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.